Hola a todos, qué alegría encontrarnos en nuestro tercer episodio de nuestro programa Radio Verbum Dei al ritmo de Dios. Hoy tenemos un invitado muy especial, Robin González. Él es misionero sacerdote de nuestra comunidad, es peruano y actualmente se encuentra aquí en Loeches, en nuestro centro misionero, apoyando a la formación. Bienvenido, Robin. Hola Adriana, ¿qué tal? Y bueno, saludos a todos los que nos ven o nos escuchan. Sí, me siento contento de estar aquí en Loeches, en la formación de los misioneros. Bueno, muchas gracias, Robin. Y yo creo que todos estamos muy curiosos por conocerte un poco Ujú, más, por conocer tu historia, sí, tu llamada, tu presente ujú, también. Entonces vamos a empezar. Cuéntanos un poco de ti, de ujú. tu niñez, cómo era. Ya de niño intuías algo de ser sacerdote, Ajá. misionero, querías ser cura, Ujú, o soñabas, no sé, ser padre de ujú. familia. ¿Cómo fue? Bueno, son varias preguntas y, y son muchos datos, pero a ver, sí, pues como tú comentabas, yo soy de Perú, yo nací en Piura, que es una ciudad que está al norte de Perú. En mi familia somos 8 hermanos, 5 varones, 3 mujeres. Yo soy el cuarto, soy el cuarto. Y pues la niñez, yo diría como la de todos, jugando mucho, haciendo travesuras, peleándome a veces con algún hermano en la calle y recordando a mi madre entrándonos con una chancla para dejar de pelear, jugando hasta tarde, algunas veces de todo yo creo, ¿no? Algunas veces no querer ir a la escuela por querer seguir jugando, sí. En la escuela también, pues con amigos. Yo diría una niñez feliz, normal, recuerdos muy bonitos, buenos, dificultades familiares también, cuando uno es niño se va dando cuenta de todas las cosas que van pasando, pero bien, sí, son recuerdos varios por los cuales me siento agradecido por todo ese tiempo. Me preguntabas también ahí, bueno, si no me vas Sí, sí, orientando, sí. que también si en mi niñez había pensado alguna vez o ser misionero o ser sacerdote, pues la verdad es que yo creo que toda persona tiene una vocación, pero hay que descubrirla. El amor y la felicidad nos llama a todos. Y yo creo que esa felicidad la iba experimentando desde niño, pero entrando un poco en la pregunta que me hacías, yo sí recordaba algunas veces que con mis hermanos, como éramos 8, éramos un grupo numeroso, Mm. entonces a veces jugábamos juntos, ¿no? Desde los más grandes a los más pequeños, pero jugábamos a muchas cosas. Jugábamos al circo. Bueno, no sé si mis hermanos luego escuchan eso. Sí, pero jugamos, por ejemplo, al circo. Uno era un payaso, otro era malabarista, agarrábamos una sábana y la poníamos como carpa. Jugábamos a muchas cosas. Y recuerdo que alguno de los juegos era jugar a misa también, ¿sí? Porque a veces algunos íbamos a misa. Y recuerdo que a veces jugábamos a la misa, pero particularmente yo no era el sacerdote en ese juego, era una de mis hermanas. Y bien, pues jugábamos también, pero era como uno de los juegos, era como representar lo cotidiano que vivíamos, lo que veíamos. Circo, porque llegaba un circo de vez en cuando, entonces jugábamos a eso, a la misa. Son como las cosas que más recuerdo, pero sí, yo creo que era como parte de esa historia y pues de niño yo no recuerdo así que haya pensado ser sacerdote o algo así, pero sí que recuerdo el tema de la fe, el tema de la fe porque mi abuela era quien, no solo a mí, a toda nuestra familia nos invitaba a ir a misa, a rezar, aún algunas oraciones, bendecir los alimentos. Ella nos enseñaba a todos y bueno, pues fuimos ahí poco a poco aprendiendo. Luego, ya en la adolescencia, en la juventud, yo diría, pues fui a la universidad,
Bueno, antes de la universidad sí hubo una época donde yo diría que me fui apartando poco a poco de las cosas de la fe. Fui priorizando otras cosas, amistades, estudios, Ujú. y bueno, fue un poco así. Y también yo creo que llegó un momento donde quizá me fui apartando del tema de Dios y todo eso, y a seguir un poco la vida, diría, normal, rutinaria, no lo sé. La vida, diríamos, entre comillas, normal Ujú. de todo joven. Sí. Y a ese punto, Ujú, gracias sí, por sí. compartirnos esas historias Sí, curiosas sí. de tu niñez. Ajá. También quería preguntarte Ujú, tu etapa universitaria. ujú, ¿Estudiaste ingeniería, ingeniería sí, industrial? así es. ¿Por qué estudiaste? Y si, por ejemplo, en esa etapa, Ujú, ya que dijiste que te alejaste un poco de Dios, ujú, así te arrepientes de ujú, algo, o mm, habría algo que hoy Robin le sí, diría al Robin veinteañero. ajá. Pues no, a ver, yo creo que mi etapa universitaria también fue muy buena. Y, o sea, dirían aquí fue muy guay. Yo la Mm, disfruté mucho, aunque es verdad, yo estaba alejado del tema de la fe, priorizaba estudios y después de estudios era amistades y la novia. O mm, sea, porque también yo sí recuerdo desde, he sido muy enamoradizo desde pequeño. O sea, siempre me despertaba la ilusión por alguien y en mi perspectiva normal, pues estaba, yo creo, casarme, mm, tener una familia. Sí que estaba en eso. Aunque soy sincero que me rondaba a veces la voz, no sé si la voz o la idea del sacerdocio me empezaba a rondar. No sé de qué manera, no sé por qué, cómo, pero venía a mi mente. Y es verdad, yo estudié ingeniería, pero yo siempre lo cuento. Cuando ya iba a entrar a la universidad, yo no sabía qué iba a estudiar. Y recuerdo que dentro de las distintas opciones, porque me gustaban muchas carreras, me llamaban, pero recuerdo que pensé, yo dije, de veras que cuando en la etapa de niñez, o sea, recordaba el tema de la fe que fue algo importante y bonito en mi vida, pero venía a mi mente también lo del sacerdocio. Eso cuando yo tenía 15 o 16 años, mm, pero yo dije, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿no? Entonces, recuerdo que vino a mi mente la idea del sacerdocio, no sé por qué, pero vino a mi mente, pero la descarté porque yo dije, es que si voy a ser sacerdote, yo dije, yo creo que no voy a tener dinero. Fue lo que pensé. Yo creo que no voy a tener dinero. Y yo quería tener dinero. Entonces yo dije, mm, no, yo voy a estudiar una carrera que me dé dinero, que me dé estatus, que me pueda comprar cosas. Bueno, fue más la visión que tuve, pero fue un discernimiento. No fue ni discernimiento, solo fue algo así rápido. Y viví mi vida universitaria, me dediqué a estudiar mucho, me esforzaba mucho, disfruté mucho, como decía, mi época universitaria, tenía amigos, amigas, tenía una novia, y entonces fue una etapa buena, bonita. Arrepentirme, yo creo que no, que creo que la vida a veces uno, o sea, vives de acuerdo a la luz que tienes en ese momento y aprovechas las circunstancias que tienes en ese momento. Entonces, ¿qué le diría yo a ese Robin? Pues yo la verdad, cuando miro hacia atrás, le digo gracias y le digo muy bien, le digo muy bien, me pongo como un adulto frente a alguien más joven y le digo, tú eres un campeón, le digo así. Has hecho las cosas lo mejor que has podido, con las herramientas que has tenido y bueno, entonces en ese sentido yo creo que me siento agradecido con lo que he vivido, con lo que viví hasta antes de conocer y entrar en este camino. mm. Y fue en la Ujú, universidad donde conociste a las misioneras de la comunidad de la que hoy haces parte. ¿Cómo sí, fue ese primer ujú, encuentro? ¿Y sí. qué fue lo que más te impactó al conocerlas? Sí, la verdad que fue, o sea, fue el encuentro, de hecho, en esta semana yo creo que tiene que ver con una preparación que estábamos teniendo de también un retiro, porque justo pensaba en eso, o sea, hay momentos donde tu vida da un giro. Fue en la universidad, yo en la universidad
veía un grupo de misioneras. No sabía que eran misioneras. Yo veía, era un par de misioneras, sobre todo alguna misionera, era extranjera, ella es española, y yo la veía por la universidad. Yo en ese momento decía, es una señora. ¿Qué era esa señora aquí? La veía siempre recorriendo los pasillos, sonriendo, rodeada de muchos jóvenes. Sabía que estaban haciendo algo de cara a la fe, misiones, hacían labor social. Y recuerdo que me llamaba la atención, pero no me acercaba. Fue gracias a un amigo, un compañero de estudios que estudiaba ingeniería conmigo, que fue quien me empezó a invitar a ir a participar de la pastoral universitaria. Entonces, pues fui eh, tras la insistencia, fue mucha la insistencia que hizo él, fue una insistencia muy grande. Por eso, bueno, yo la verdad, eh, si estoy aquí es por la insistencia de Dios por medio de tantas personas, ¿no? Este compañero insistió tanto, 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 que hubo un momento que ya no pude decir que no a una de esas invitaciones. Y fui, ¿qué me impactó? Pues yo creo que en primer lugar, ver, conocí personas que me parecieron extrañas al inicio. Extrañas, ¿por qué? No porque tuvieran nada raro, sino porque vi personas felices, muy sencillas, y luego me llamó mucho la atención que me pregunté por qué hacían todo eso, ¿no? Eran unas misiones por Navidad justo, el primer fin de semana de diciembre, en tiempo de Adviento como ahora, y ellos habían ido a un lugar muy pobre, iban a hacer una misión allí, a encontrarse con unos niños. Todo el año habían estado trabajando recolectando juguetes para llevarles. Reunieron a los padres para darles algunas charlas, hablar con ellos. Entonces fue una tarde donde yo estuve ahí, presencié lo que hicieron y quedé impactado de lo que hacían. Yo eso lo había visto a veces por televisión, algún programa que hacía labor social, pero solo lo había visto por televisión y se hacía por marketing, bueno, por ese tipo de cosas. Pero conocí a gente, diríamos, real que lo hacía por nada. Y a mí eso me impactó mucho. Y participar con ellos, recuerdo que después de esa primera experiencia, eh, cuando regresaba a mi casa, yo no sé lo que me pasaba, pero me sentía muy feliz. Yo la verdad no había hecho menos que todos, porque todos Ujú. ellos habían trabajado todo el año. Yo solo fui de invitado y colaboré en algo, o sea, me dijeron, haz un grupo con niños. Bueno, había alguien que organizaba, me puse con los niños. Yo me acuerdo aquella primera vez que fui, pues en la universidad, yo iba, pues no sé, yo iba impecable, me fui así como iba a la universidad. Esa tarde con los niños era un lugar muy pobre, había mucha tierra, jugando con los niños, caí con los niños, o sea, en los juegos en la Ujú. tierra. Yo recuerdo llegar con mi cabeza llena de tierra, de polvo, todo sucio, eh, pero esa tarde yo me acuerdo que ocurrió algo. O sea, yo mientras iba a casa, no sé, iba con muchas preguntas y me preguntaba, ¿por qué lo harán ellos? Y luego sentía una felicidad muy grande que nunca antes había sentido. Y creo que esa experiencia de felicidad fue como un anzuelo que empecé como a vislumbrar que había algo que podía empezar a vivir y que aún no lo había descubierto. Mm. Algo así empezó. Y por ahí también quería Sí, seguir. ajá. ¿Cómo fuiste entendiendo Ujú, esta llamada especial de parte de Dios para tu vida? ujú, Y también lo pregunto porque quizás debe haber ujú, alguien que nos esté escuchando y ujú, esté también ujú, preguntándose eso, ¿cómo discernir la voz de Dios, ujú. lo que Él quiere para nuestra Sí, vida? sí. Yo diría, a ver, dos cosas. Uno es el sentido de la felicidad y lo otro de utilidad. No sé. Empiezo por utilidad. A ver, yo dentro de estaba terminando la carrera, ya me faltaba un semestre, pero es verdad que yo decía, quiero terminar la carrera y mi sueño era, es verdad, formar una familia, pero también tenía un deseo de ayudar a la gente. Yo decía, quizá
yo puedo montar alguna empresa, puedo montar algo, puedo ayudar a gente. Yo lo veía desde una manera material, porque hay Ujú. mucha necesidad. Lo veía desde ese sentido, digo, de, no sé si de utilidad, funcionalidad. Pero luego lo otro fue la felicidad. ¿Cómo fui descubriendo la vocación o que esa era mi vocación hasta ese momento descubrirlo? En estas experiencias que fui compartiendo con gente, recuerdo una vez, ¿no? Fuimos, en primer lugar, como te decía, fuimos a estos grupos, a estos lugares donde los misioneros, las misioneras con los jóvenes iban a distintos lugares a hacer cosas por la gente. En primer lugar, sentí felicidad yo de hacer algo. La verdad, nunca me había propuesto hacer algo así. Experimenté algo, pero recuerdo que hubo algo que me marcó mucho al ver que cuando hacíamos esto, no solamente es que yo me sentía bien, sino que empecé a ver que había mucha gente, o sea, recuerdo concretamente, siempre recuerdo una mujer, una señora, ¿no? Que cuando íbamos, esta mujer estaba ahí dentro de mucha gente y esta mujer alguna vez contaba su experiencia y ella contó abiertamente que ella había sufrido mucho, había tenido muchas dificultades desde su niñez, con su esposo, luego con sus hijos, y que tenía una experiencia de soledad muy grande. Y recuerdo que ella contó y dijo, yo desde que he empezado a venir a estos grupos, ¿qué es lo que ha sucedido? He descubierto algo. Me doy cuenta que mi vida tiene un valor muy grande y que le puedo hacer frente a las cosas. Es decir, lo que descubrí es que esta mujer, participando en esos momentos, descubrió algo, una fuerza, un motor que le impulsaba a seguir adelante y a transformar, o sea, algo que lo transformaba todo. ¿Por qué me sorprendí? Porque yo, como decía, al inicio pensaba, quizá yo puedo ayudar a mucha gente dándole cosas, dándole algo, y qué bien. Pero claro, al ver esta mujer pensé, pero si una persona puede tener incluso medios, alimento, pero si no tiene una razón para vivir, si no tiene un motivo, un sentido para vivir, por más que reciba muchas ayudas externas, no podrá seguir adelante. Esto yo creo que me hizo pensar mucho. Y entonces fue como ir descubriendo que desde la miseria que es mi vida, o desde lo pobre que podía ser, podía ayudar a personas a que descubrieran un sentido para su vida. Y yo decía, pues claro, yo quería aportar algo a las personas, pero lo que me doy cuenta es que mucha gente necesita una razón para vivir, para luchar, para caminar. Y yo creo que el detonante luego fue la felicidad, porque empezar a vivir estas experiencias, experiencias de aprender a dialogar con Dios, experiencias de misión, distintos tipos de experiencias, eh, yo no sé, pero empecé a experimentar cada vez que vivía este tipo de experiencias, me empezaba a sentir muy feliz por lo que estaba viviendo, por lo que estaba haciendo. Eh, entonces era una alegría que yo nunca antes había experimentado. Eh, Eso creo fue un gran indicio para pensar, perdón, es que me estaba Sí, ahogando. ahí tienes agua si quieres. Sí. Yo también voy a tomar. Ah, y eso me estaba desconcentrando. Vale, listo. Vale, entonces yo empecé a experimentar una felicidad que nunca antes había experimentado. O sea, yo en mi vida muchas veces me había sentido feliz. No podría decir que mi vida fue infeliz. Como decía al inicio, desde niño tuve muchos momentos de felicidad, pero nunca había sido como esta. Era algo nuevo que empezaba a experimentar. Tanto así que me empezaba a preguntar la gente, ¿qué te sucede? ¿Qué es lo que te está pasando? Y yo decía, nada, no me está pasando nada. O sea, pero yo me sentía muy, muy contento de lo que estaba viviendo, de lo que estaba haciendo, de lo que estaba experimentando.
Siento que la escala de valores, o sea, cuando alguien encuentra el amor, cuando encuentras la felicidad, la escala de valores empieza a cambiar por sí sola. Mm. Empezaba a valorar mucho esos momentos. Incluso me fui dando cuenta, porque no era consciente, pero me fui dando cuenta incluso que hasta los estudios que estaba por terminarlos empezaban a pasar a un segundo plano. Todo, los amigos, la novia, los estudios, las fiestas, incluso a veces hasta los momentos de familia, que para mí eran sagrados, que yo también reconozco que también he sido muy hogareño. Siempre he sido, o sea, me gustaba en casa ayudar con mi familia, cuando podía cocinar, o sea, me gustaban muchas cosas, pero me empecé a dar cuenta que varias cosas empezaron, la escala de valores a cambiar. Pero, o sea, había algo que me hacía muy, muy feliz y me empecé a dar cuenta y a preguntarme, ¿qué es lo que me está sucediendo? Y fue, es que me siento muy feliz. ¿Y de dónde viene esta felicidad? Y era por lo que estaba viviendo. Y ahí es donde viene una pregunta que yo me hice. Porque esas experiencias de misión en la pastoral universitaria las tenía generalmente los fines de semana. Y Mm. cada vez que había un retiro, una convivencia, unas misiones o un momento puntual de este tipo de experiencias, terminaba con el corazón, o sea, hinchado, inflamado de felicidad. Y es ahí donde me pregunté, yo dije, cada vez que hago esto me siento feliz. Y esto me ocurre cada fin de semana. Y es donde me pregunté, ¿y si mi vida fuera así siempre? Si no solamente fuera un fin de semana. O sea, si... Y empezaba a mirar lo que hacían las misioneras. Ujú. Ellas siempre estaban entregándose haciendo misión. ¿Y si mi vida fuera así siempre? ¿Y si mi vida no solo sería un fin de semana entregarme en una misión? Si encontrarme con la gente, ir a un lugar, no solo fuera 4 horas, un día, si fuera así toda mi vida, o sea, sería muy feliz y haría mucha gente feliz. Fue el planteamiento, sentí miedo, Mm. pero para mí fue como abrir un panorama muy, muy grande. Mm. Bueno, Robin, vamos a saltar un poquito, bueno, más o menos Ujú. así la misma línea, Sí, pero sí. nuestra vida misionera Ujú, y la vida en general y también ujú, por lo que tú nos vas ujú, compartiendo está llena de discernimientos, de ujú. preguntas, de Sí. planteamientos. Pero en tu caso particular, con esto que nos vas contando de tu historia, tú hiciste un camino primero para ser misionero Ujú, y luego intuiste una llamada más para ser ujú, sacerdote o sientes que desde ujú, el comienzo esto estaba muy unido. ujú. Eh, yo pienso que estaba muy unido. Yo no lo sabía, ¿no? Porque como comentaba, cuando era niño alguna vez me pregunté, ¿y el sacerdocio? Y lo descarté, ¿no? Lo descarté en un primer momento, pero lo pude conectar con la misión. O sea, había una vocación, pero cuando descubrí o me invitaron a la misión, fue en la misión que pienso que ambas cosas se unieron. Entonces fue volver a conectar con aquella inquietud que hubo en algún momento, muy ligera, era pues un atisbo de luz, no era una gran luz que tenía yo en la niñez, en la juventud. Pero la misión, diría yo que fue por la misión que entendí que Dios llama, que Dios nos llama y que nos llama a todos. Pero concretamente entendía que Dios desde ahí me llamaba. Es ahí donde conjunté con esas pequeñas experiencias de la niñez. Luego, a lo largo del camino, fui disfrutando de la misión, pero siempre fui entendiendo que iban unidas. Claro está, uno está abierto a la voluntad de Dios, ¿no? Y como en la comunidad nuestra eh, tenemos el gran regalo de dialogar con Dios, yo Ujú. decía, si Dios no lo quiere, me lo va a decir, porque Dios es bueno y te dice las cosas claras. Ujú. Entonces yo decía, si yo he sido yo el que me he pensado
o me he equivocado, Dios es tan bueno que no me va a dejar en el error. Y Él me lo va a aclarar, me lo va a ratificar o rectificar. Y lo que pasó es que a lo largo del tiempo Dios me lo iba confirmando. Ambas cosas, la misión y el sacerdocio. En mi caso, pues no lo entiendo separado. Ujú. Es la misión, la que Dios te confía cada día, y el sacerdocio ser un puente también entre Dios y los hombres, ¿no? Hablarles de Dios, hablar con Dios, estar con las personas. Entonces siento que ha sido como un camino que han ido de la mano, han ido de la mano ambos. Sí. Sí. Bueno, Robin, con todo esto que nos has compartido, también podemos ver que ser misionero sacerdote tiene una gran responsabilidad, Ujú, porque efectivamente es una misión que Dios confía. No ujú, es solo una tarea personal de ajá, cumplir un trabajo, tiene que haber ujú, coherencia ujú, con lo que se predica y lo que se vive. Entonces, sí, Robin, gran parte de tu vida, de tu tiempo, es mm, predicar el Evangelio, tu ujú, dedicación. Entonces, ¿cuál es sí, ese botón rojo, por ujú, decirlo así, o si esa alerta, esa señal ujú, de alerta que te dice, esto que predico lo tengo que vivir, que te ujú, asegura que lo sí, que sí, estás diciendo con tu boca, lo que ujú, sale del micrófono, también lo vives con tus pies? sí, sí. Sí, mira, justo yo pienso que cuando Dios te confía una misión, el primer beneficiado es la persona a quien se le confía la misión. Ujú. ¿Por qué? Porque es verdad, como tú decías, cada mañana o nosotros cada día tenemos que acercarnos a la palabra, escuchar, y para nuestra oración personal y luego para poder compartirla. Pero cada predicación es una invitación. El primer invitado es el predicador. O sea, al primero al que se le dirigen las palabras es a la misma persona, ¿no? Entonces, eh, cuando pues voy a preparar algo, sé que el primero a quien se lo dirige el Señor es a mí. Entonces, yo desde ahí, por ejemplo, lo que experimento es que Dios cada día está impulsándote. Es como un padre formándote, aconsejándote, llamándote la atención. Es verdad, a veces hay predicaciones que tú te acercas y tú las ves lejanas, ¿no? Ves lejanas, pero es Dios el que te dice. Yo creo que es así como cuando un padre o una madre le dice a su hijo, mira, cuando recién van a ir a los primeros años del colegio, y les dice, tienes que ir, y quizá al niño no le gusta o le da miedo, pero le dice, pero venga, tú puedes, ¿no? Entonces, yo pienso que cada predicación es una primera invitación, primero para cada uno. Y el primero que se lo aplica es uno mismo. O sea, mm, a veces se puede creer que, por ejemplo, lo que decimos, lo que predicamos, Ujú. es como decir, ¿no? Se está hablando de ser generosos, de ser humildes, porque los humildes a Dios, ¿no? A Dios les abre las puertas, porque los humildes de ellos es el reino de los cielos. Parece que se le dice a la gente, Ujú. pero en realidad el primero que se lo está diciendo uno, es uno mismo que se está Ujú. diciendo. Si no eres humilde, es que no vas a entrar, no vas a entrar. Entonces, muchas veces es a uno mismo el que se lo dice. Bueno, en realidad va dirigido a todos. A veces hay predicaciones que cuestan mucho. Mm. Hay predicaciones que cuestan mucho porque te suponen comprometerte. O sea, porque, como tú dices, no puedes predicar algo del cual tú no te sientas parte, donde uno es el primero que se siente comprometido en acoger eso, ¿no? Si uno habla de la humildad, uno tiene que esforzarse primero por ser humilde. Entonces, cada día, el fundador del Verbum Dei, Jaime Bonet, hablaba de la humilde conversión diaria. Entonces, cada día, en cada predicación, hay una invitación a primero a convertirme yo. Es el primero. Entonces, se hace el intento cada día de poder hacerlo. Otro Ujú, aspecto, Robin, dentro de la ujú, misión también ujú, actualmente es que eres formador ujú, de nuevos y futuros misioneros. Ya llevas 5 años en esta ujú, tarea.
una delicada tarea. Sí. Y yo quisiera saber cuál es esa herramienta o Ujú, esa pedagogía, quizás ujú, también podríamos decir, que tú has encontrado en este ujú, nuevo desafío. Como ujú, esto me ha ayudado, pues, una ujú. clave, algo. Sí, sí. Yo puedo empezar diciendo, creo que alguna vez te lo he comentado a ti o a más personas, que la formación, la llamada a ser formador, es una llamada, es un regalo de Dios. Para empezar, para el formador mismo, Mm, ¿sí? Al menos es lo que he experimentado. O sea, estar en la formación, para mí es mirar cómo Dios, en primer lugar, al primero que está cuidando es al formador. Yo siento que mirar las cosas también sabiendo que todo lo que viene de Dios es para nuestro bien, pues yo creo que lo cambia todo, lo cambia todo. Cuando empecé con la formación, la verdad, pues lo vi como un encargo de Dios, como un desafío, lo tomé con mucho entusiasmo, con mucha ilusión, pero también con temor. Pero luego ir experimentándolo, me doy cuenta que Dios es, o sea, es muy bueno en realidad. ¿Por qué? Porque cuando he ido viviendo la formación, ¿no? Con los misioneros, me doy cuenta que el primero que se forma es uno mismo, o al primero que Dios empieza a formar es a ti mismo, desde lo más sencillo, ¿no? Porque hay distintas etapas en la formación y entonces, y en cada etapa hay unos objetivos. Y así como la predicación que tú decías, igual, esos objetivos que uno intenta, o ujú, sea, que se marcan y se logren en cada etapa, ¿quién es el primero que tiene que intentar vivirlos? ujú. ¿Quién es el primero que tiene que intentar integrarlos, mostrarlos? Pues es el formador, ¿no? Con la ayuda de Dios, claro está. Pero entonces desde ahí, o sea, puedo observar que, por ejemplo, eso ya es una forma de cómo Dios te cuida. Mm, También pienso algo importante, que la formación es un apostolado, y es un apostolado precioso. O sea, es un apostolado precioso, y es un apostolado que te consagra. ¿Sí? Yo la verdad, cuando he estado y estos años, que en realidad este es el séptimo año, Sí. sí, porque estuve todo el sexenio pasado y ahora ya, pues ya se cumplió un año de este nuevo. Entonces, yo veo que en cada momento que he ido viviendo, ha sido un regalo de crecimiento, donde Dios te va ejercitando, te va enseñando, te va ensanchando el corazón, con personas distintas que tú, Ujú, e incluso también te hace ir a más en tu forma de amar. Cada uno de nosotros, pues como bien se sabe, tenemos distintas formas de amar, pero por ejemplo un formador ujú, no solo puede limitarse a amar desde su forma de ser, sino que tiene que esforzarse por también intentar dar lo que el otro necesita, no solo lo que yo sé o me gusta dar. Entonces, por eso veo que también, o sea, es una forma concreta como Dios te ama, como Dios te forma y sobre todo como Dios te consagra. O sea, si hay un apostolado que consagra, es la formación. ¿Por qué? Porque es vivir a plenitud la dimensión, no sé si se entiende este lenguaje, la dimensión esponsal y la paternidad y maternidad, las 24 horas, los 7 días de la semana, los ujú. 365 días del año. Bueno, Robin, pero también Ujú, en nuestra vida ujú, tenemos momentos que ujú. sentimos un bajón, Ajá. una fatiga, y no lo digo solo por los Ujú, misioneros o ujú. por los curas, sino que a todos nos pasa ese Sí. momento en que sentimos como que la vida nos pesa. Y Ajá. tú, Robin, Ujú, ¿a qué recurres? ¿Cuál es tu ujú, verdad, lo que te ujú. sostiene para recargar esa batería? Ok, sí, sí. Sí, es verdad, los momentos de bajón, que pueden ser de muchas cosas, ¿no? Ujú. Desánimo, cansancio, problemas, enfermedad, de todo. Eh, yo pienso, o sea, no pienso, sino lo que a mí me ha ayudado en este tiempo, yo creo es acogerme a la misericordia,
a la misericordia de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque al menos en estos años de estar en la formación con los misioneros, hay momentos que uno siente impotencia. Ujú, Quizá a mí los momentos de mayor dificultad en estos años han sido a veces sentirme impotente frente a algunas realidades, ¿no? Frente a algunos momentos, y a veces no solo míos, a veces más por las personas. Cuando ves el sufrimiento, cuando tú claro algo y el otro no, cuando tú quieres ayudar, pero sabes que cada persona tiene que hacer su proceso, cuando quisieras que el otro actúe de otra manera, pero sabes que tiene su libertad. Bueno, han sido momentos como de crisis, de dificultad, y a veces, generalmente, a mí lo que ha sido son como sentimientos de culpa, decir, ¿será que no hice lo suficiente? ¿Será que hice lo correcto? ¿Será que debía haber hecho más? ¿Será que no debía haber dicho esto? O debía haber dicho, bueno, muchas ujú. posibilidades. ¿Qué me ha salvado de eso? Ha sido escuchar a Dios y decirme, Robin, tranquilo, eh, has hecho lo que has visto, has hecho lo que te he dicho, has hecho pues, o sea, lo que ha estado en tus manos. Yo creo que bueno, eso es como lo fundamental, porque siento que eso pues es lo que salva, eso es lo que te abraza, es lo que te sostiene. Pero luego también yo creo también ayuda mucho en recurrir a los medios, ¿no? El discernimiento comunitario, a veces Ujú. buscar el diálogo con otras personas. Está bien la oración personal y la experiencia personal, pero también la ayuda, en este caso de un equipo, de otras personas, de especialistas. Yo creo que Dios nos brinda todo una red de apoyo, se diría, todo un conjunto de personas. Yo creo que ninguna persona está sola en este mundo. O sea, podemos encontrar una respuesta en Dios, pero también Dios siempre va a poner medios, va a poner personas, va a poner cuerdas humanas que nos pueden ayudar. Yo pienso que, eh, o sea, podemos utilizar todo ello. A mí me ha ayudado todo eso. Lo primero ha sido la experiencia con Dios, entrar en ese diálogo, escuchar y saber que incluso cuando tú te equivocas, porque nos equivocamos, no quiere decir que yo nunca me he equivocado, yo me he equivocado muchas veces, pero ahí cuando me he equivocado ha sido poder encontrar, hay alguien que incluso cuando te equivocas tiene la solución, aunque te equivoques, hay alguien que lo puede solucionar, hay alguien que puede salvar ese momento. Lo primero desde esa experiencia con Dios. Y luego pues todos los demás medios, personas, cosas, lo que se necesite. Mm. Bueno, Robin, también y siguiendo lo Ujú, que nos estabas ujú, compartiendo, pues parte de tu misión es precisamente eso, acompañar ujú. personas y seguramente te encuentras con diferentes situaciones, un Ujú, matrimonio difícil, que ujú, educar los hijos, problemas en el sí, trabajo, y tú como ujú, sacerdote, célibe, que tiene un estilo de ujú, vida muy ujú, diferente, que no se encuentra con estos problemas. ¿Cómo haces para que el dolor o la alegría ujú, también de ellos te toque de verdad? ujú, ¿Qué puente construyes para que tu consejo sea útil ujú, y no suene a teoría? ujú, claro, sí. Sí, o sea, uno, como tú dices, encuentra realidades inimaginables, ¿no? Porque la labor que realizamos es una labor preciosa, pero es una labor delicada. Y en realidad, bueno, pues uno es colaborador del Señor, ¿no? Es colaborador. La obra la lleva Él, eh, todo. Las personas son Él quienes te las envía. Bueno, yo parto de este punto, siento que es lo que me ayuda. Parto que la obra no es mía, la obra es de Él. Yo soy un invitado, un invitado, un colaborador, pero Él es el quien lleva la obra. Segundo, las personas, las situaciones, Él te las coloca. No son elegidas por mí. Uno da la respuesta, pero es Él quien te va colocando y llevando donde Él te quiere.
colocar, donde Él te quiere poner. Partiendo de eso, yo creo que está la confianza de que llegan las personas y luego es verdad, te cuentan experiencias muy fuertes. Yo creo que hay todo un camino de aprendizaje, hay todo un camino también de humildad, también desde la humildad, lo que uno puede y no puede hacer. Muchas veces, muchas veces lo que hay que hacer es escuchar mucho. A veces en los diálogos, lo que las personas cuentan muchas cosas, ¿no? Y a veces uno solo tiene que escuchar. Hay muchas personas que solo quieren ser escuchadas. Hay personas que sí, vienen solamente y te dicen, estoy viviendo esta situación y necesito, no sé qué hacer, ¿no? No sé qué hacer. La verdad es que yo la verdad lo veo como la labor misionera es ser una especie como médico de almas. ¿Por qué lo digo? Porque el ser humano está herido, todos. Tenemos heridas, ¿no? Tenemos heridas que necesitan ser curadas. Pero justo recurriendo a esta imagen del médico, el médico no ha experimentado todas las enfermedades en su vida. No ha pasado, o sea, todas las situaciones que él interviene, que llegan a su consultorio, él no las ha vivido todas, ¿no? Pero sin embargo, por la vocación que tiene, por la preparación que tiene, puede responder. Yo pienso que un misionero, toda persona de Dios, eh, mm, Dios da la gracia para poder dar lo que necesita el otro. Es difícil a veces no dejarse afectar. Muchas veces eh, uno se queda impactado, ¿no? Yo a veces en algunos lugares que he estado, a veces me he quedado impactado. Pero si te das cuenta en el fondo, la raíz de toda enfermedad del alma, la raíz de, de cualquier problema en el hogar, la raíz que vive la soledad un joven o un adulto, la raíz de todo mal, la raíz es la falta de amor. O sea, ahí está la raíz de todo mal. Siempre ir a la solución, siempre va a ser en primer lugar ir a la fuente. O sea, nuestra humanidad, la sociedad está como está porque hay una ruptura entre el amor, o sea, entre nosotros y el amor verdadero. Entonces, muchas veces es ir a la fuente. Va a ser lo principal, porque luego uno puede dar muchos consejos. Y es verdad, nosotros hacemos cursos, vamos viendo varias actualizaciones a nivel de varias cosas y las hacemos. Y creo que está bien hacerlos. Pero si nos damos cuenta, la raíz de todo mal está en esa desconexión que hay con Dios. Luego es verdad que también nosotros intentamos hacer un camino igual con las personas, no solamente pues dar como un seguimiento, un acompañamiento. Estas personas luego se hacen parte de tu vida, pues porque han abierto su vida y luego tú les compartes la fe y te vas interesando también por ellos. Mm, no lo sé, yo siento que es Dios el que pone las palabras. Muchas veces, cuando he estado en algún diálogo de algunas realidades, eh, mm, está Dios también actuando. O sea, está Dios actuando en esos momentos, en las confesiones, por ejemplo, ¿no? En las confesiones se ven muchas realidades, ¿no? Muchas realidades. Pero ahí Dios está operando y está actuando y Dios hace algo o hace mucho. ¿Y tú nos puedes compartir alguna experiencia o una Ujú, situación que hayas ujú, tenido ujú, donde dijiste, esta ujú. experiencia que me está contando esta Sí, persona, que la estás viendo, es sí, tan diferente, me ajá, contrasta con mi vida? ujú, Y justo cómo haces para dar una palabra de esperanza ujú, en un contexto que no se ujú, está viviendo personalmente. ujú. Sí, claro. Sí, yo creo que cada experiencia, en cada experiencia de que hay algo que coincide contigo y quizá en el modo, quizá no, pero ¿a qué me refiero? Porque, pues como decía, las personas cuentan experiencias
que en el fondo también te iluminan tu propia vida, ¿sí? Pero también luego tú ves personas que están viviendo distintas realidades y que a veces tú dices, yo creo que más de decir, no es la realidad, no es, o es una realidad distinta a la mía. Yo creo que más bien, o sea, no es que así yo me haya sentido, por decirlo, qué experiencia tan lejana a la mía. Eh, no lo sé, vuelvo a la imagen del médico. Para mí ha sido, o sea, porque son, o sea, todas las realidades que nos podamos imaginar, todas, Ujú. todas, todas. Yo no sé, no podría decir así una, es que son, todas las realidades llegan a nuestra vida, de todo tipo, desde las más sublimes hasta las más grotescas o las más crudas, desde alguien que tiene un problema porque mate a un animalito y está sufriendo por eso, o alguien que ha hecho una cosa que se puede decir real, muy desastrosa, muy escandalosa. Eh, ¿Qué se hace en esas situaciones? Yo lo que siempre he hecho es eso, escuchar y dar la importancia a cada persona, porque mm, quizá viene aquí el problema de la conciencia, porque para una persona puede estar viviendo como algo muy grande, algo que quizá para alguien dirá, pero esto es significante, ¿cómo te puedes estar sufriendo por esto que es tan sencillo? Yo creo que es justamente captar lo que Dios está trabajando en la conciencia de cada persona. Porque por más sencillo o despreciable que parezca la situación que está viviendo, se le tiene que dar la importancia que tiene. O sea, cada persona con su situación es una situación importante, es una situación relevante. Entonces hay que, como en quirófano, ir despacio, descalzarse, escuchar y captar qué es lo que Dios quiere de esa situación. Yo diría que más bien sorprenderme de situaciones más ha sido a veces estremecerme, estremecerme, compadecerme. Muchas veces, a veces después de confesiones o diálogos, yo recuerdo, o sea, haber terminado a veces diálogos. Claro, eso lo vivo internamente, ¿no? Ir directamente al sagrario, arrodillarme y a veces llorar. Pero no es porque me siento dolido, impactado, es entrar en comunión con el dolor de Dios, con la experiencia de Dios, con lo que quiere Dios de esa persona. Por eso pienso que toda esta misión, toda esta vida es una vida de Dios, que es Él quien la va conduciendo. Robin, pasando a otra faceta, o no sé si es otro. Sí. Has pasado muchos años estudiando filosofía, Ujú. teología, y también por lo que nos vas diciendo, cómo se baja toda esta biblioteca Ujú, mental ujú, justo al confesionario ujú, o a un comedor, a un ujú. compartir sencillo, Sí. a la vida Ujú, cotidiana, real, con todo lo que ujú, ella trae siempre, cada día. Y esto, que cuál es el uso ujú, práctico de todo ese conocimiento para el ujú, que está sufriendo o para ujú. el que tiene una duda sencilla. Sí. Sí, pues cuando yo estudié la filosofía y la teología, bueno, nunca me he considerado un estudiante brillante, nunca aunque sí he sido pues muy responsable y dedicado a ello. Siempre he tenido, fíjate, esa inquietud desde que estaba estudiando y ya terminando los estudios de filosofía y teología. Yo me preguntaba cómo puedo hacer para todo esto compartirlo y no se quede solo en mí. Porque me doy cuenta que la preparación que uno recibe, o sea, lo que tú recibes, es un don no solo para ti, sino que es para muchos. Entonces, de cara al, si vamos de lo teórico y lo práctico, de cara a lo teórico, sí que me gusta compartir lo que he recibido, pero por mi forma de ser, creo yo, eh, intento hacerlo de una manera sencilla.
Alguna vez me puse a dar también algún curso, algo así, y le llamaba teología para sencillos. Yo le ponía así, ¿no? Teología para sencillos. Que de hecho es uno de los objetivos de la teología, defender la fe de los sencillos, de la gente sencilla. Pero luego también estoy de acuerdo en lo que dices, cómo eso se lleva a la vida, a lo práctico. Creo que en este sentido ayuda mucho, pues eso, ser sencillo, ser sencillo, porque muchas veces no se trata de dar clases, de hablar de grandes tratados, que hay que partir de lo que hizo Jesús, ¿no? La cristología de los evangelios que muestran, de los sinópticos, que muestran a un Jesús hombre, ¿no? Y que conforme va caminando, va con la gente, que se acerca, que se va a las bodas, que baila, que come, que llora con la gente. Y creo que es eso el Evangelio, eh, estar con los demás, compartir tu fe de manera sencilla, hacerte uno con ellos, ¿no? Compartir, caminar y quizá a las personas más intelectuales aplicar la teología de Juan y San Pablo, que es una cristología más desde arriba. Y hay personas que sí necesitan quizá o quieren una vivencia o una transmisión de la fe de esa manera. Creo yo que todo el marco que tenemos de preparación que podemos recibir nos capacita para adaptarlo desde a un joven, a un adolescente, desde lo cotidiano y también para públicos quizá más actuales. Quizá a algunos les sale más fácil uno que otro, pero bueno, cada uno iba descubriendo su campo. Yo pienso que a mí se me da más lo más sencillo, desde los diálogos y bueno, eso. Mm. ¿Y crees Ujú, que tu formación intelectual, ujú, puede ser como ujú, una trampa ujú, o un muro que te ujú, impida ver la fe de una manera sencilla? ujú. En algún momento nos saturamos de tanto contenido. Ajá, O cómo se hace ajá, también, tú dices, sí, me sí, gustaría más con esta forma, desde lo ajá, sencillo y sí, para proteger la fe de ajá, lo sencillo. Pero uno cómo se mm, ujú, desprende ajá, de tanta teoría ujú. para llegar a la sencillez del Evangelio. Claro, sí, sí, quizá tengo una ventaja por ahora, que tú decías, ¿no? ¿Cómo hacer para que esa preparación intelectual no sea una trampa para o un obstáculo? Pues preparación intelectual no tengo mucho. Entonces yo pienso que no hay mucha, no hay mucha, obstáculo, creo yo, no hay mucho obstáculo. Creo que lo que hemos recibido o lo que yo he recibido es importante, es lo básico. Bueno, creo yo que no hay demasiado Ujú, contenido. Siento que quizá el- es importante conocerse cómo es uno, ¿no? Nuestra forma de pensar, de racionalizar, de ver la vida, cómo uno, qué visión tiene uno de la vida, o sea, del mundo, de la sociedad, del hombre, cómo uno piensa. Y según eso, yo creo que uno conociéndose y, y conociendo también al lugar donde tú te dedicas, entonces la evangelización puede ser más sencilla. En resumen, yo creo es saber situarse y adaptarse, ¿no? O sea, sea la preparación que uno tiene, pero si voy con gente sencilla, tengo que situarme y adaptarme. Y si voy con gente más preparada o intelectual, quizá tengo que prepararme más o preparar mejor la manera pues, no sé, de querer de evangelizar. ujú. Bueno, Robin, ya vamos llegando al final y después de todo esto que Sí. hemos Ujú, hablado de tu vida, ujú, de algunos rasgos de ser ujú, sacerdote misionero, si ujú, tú pudieras resumir la esencia de lo que ujú, significa ser sacerdote ujú, misionero, ¿cuál sería? ujú. La esencia. Ujú. Sí. Sí, lo más importante. Pues la esencia sería el trato diario. O sea, vivir la aventura cada día. La aventura de ser consagrado, de vivir esa amistad. Digo que cada día porque a veces uno cree que te quedan años,
o que hay cosas que lo vas a tener siempre. Ujú. Eh, Personalmente intento disfrutarlo cada día, de verdad, desde Mm. que abro los ojos, le digo gracias, Señor, gracias. Hoy otra vez podemos vivir la aventura. ¿Qué aventura vamos a vivir hoy? ¿No? Entonces, disfrutar de ese hoy donde estoy, con los que estoy. Es verdad que, por ejemplo, uno como misionero sacerdote, como misioneros vamos a distintos lugares. Yo me he sentido feliz en cada lugar donde he estado. Y creo que he aprendido, o es importante aprender a ser feliz donde uno está. Porque yo fui feliz en Colombia estos 5 años que estuve. Fui muy feliz. Y fui feliz porque también decidí ser feliz en Colombia y no añorar el destino anterior donde estaba. Ahora estoy aquí en España. Y aunque en Colombia fui feliz con la gente que estaba, con la gente que amaba, que se vuelve como mi familia, ahora también Dios me invita a ser feliz aquí. O sea, soy feliz con Él, Ujú. en la vocación que Él me ha llamado, en ese día a día, en la misión que me ha confiado. O sea, sin pelear tanto, quisiera otra cosa, quisiera otra realidad, quisiera otras personas, quisiera que las personas con las que fueran de otra manera. No, sé feliz con lo que tienes. Entonces, pienso que a veces la felicidad también es una opción. Y terminaba con esto, que creo que me ayudaba esto con lo de la sencillez, que se decía, o sea, sin quitar lo que a veces que hay en la vida, a veces hay momentos, episodios duros, difíciles, pero a veces ser feliz es sencillo. Y encontré esa frase que decía, y a veces lo difícil es ser sencillo en realidad. Entonces, la sencillez y la gratitud de lo que hoy cada uno tiene. Mm. Ujú, Muchas gracias, Robin. Ha sido muy enriquecedor haberte ujú, tenido hoy en nuestro programa y por todo lo que nos has compartido. ujú. Habría muchas más preguntas y muchos más temas para seguir conversando, Sí, pero ajá, lastimosamente todo tiene ajá, su final. ajá, sí, Entonces ya nos sí. despedimos por Muy hoy y bien. hasta la Muchas próxima. gracias a todos. Muchas gracias a ti. Saludos, chao. Chao.